La Biblia, un libro extraordinario, compuesta por 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo, conformado por el Pentateuco desde Génesis hasta Deuteronomio, los libros históricos desde Josué hasta Esther, los libros poéticos de Job a Cantares, los profetas mayores desde Isaías hasta Daniel, los profetas menores desde Oseas hasta Malaquías, el Nuevo Testamento, los Evangelios, de Mateo a Juan, el libro histórico, Hechos, las epístolas paulinas desde Romanos hasta Filemón, luego las epístolas generales desde Hebreos hasta Judas, y el libro de profecía, Apocalipsis. Una de las secciones del Antiguo Testamento son los libros históricos, que se compone de 12 libros, desde Josué hasta Esther. En ellos se narra la historia de Israel y cómo Dios interviene vez tras vez para salvarlos, confrontarlos, corregirlos y perdonarlos. Josué, conducidos por la palabra. Josué es un libro que nos enseña a ser como una flecha, con dirección, fuerza y valentía para dar en el blanco. Dios animó 3 veces a Josué para que se esforzara y fuera muy valiente. Escuchó la voz de Dios, la obedeció y las promesas largamente esperadas se volvieron una realidad. Obedezcamos a Dios con todo nuestro corazón y descubriremos que las situaciones, por difíciles que sean, cambian favorablemente. Si eres conducido por la palabra, serás como Caleb, que tuvo herencia en la tierra prometida por ser fiel a Dios. Jueces, tomemos la palabra de Dios con seriedad. Existen personas que toman la palabra de Dios a la ligera. Tal fue el caso de Israel en el libro de Jueces. Un círculo vicioso. Israel una y otra vez desobedeció al Señor. Como consecuencia, Dios se alejó y sus enemigos lo atacaron, haciéndole la vida difícil. Pero cuando se arrepentían, el Señor enviaba jueces, como Gedeón, Débora, Sansón, entre otros, y vencían a sus enemigos. Sin embargo, al cabo de un tiempo se olvidaban de Dios y volvían a la idolatría, y la historia se volvía a repetir. ¿Por qué? Por no tomar la palabra de Dios en serio. Ruth. Disfrutemos de las bendiciones de Dios. Existe una tendencia en nuestro tiempo a ir en búsqueda del bienestar personal. La familia de Elimelec dejó Belén, que significa casa de pan, para ir a Moab, porque su ciudad natal sufría de hambre. Buscó el sustento en una ciudad que era idólatra. Y en un periodo muy corto, Elimelec y sus 2 hijos murieron. Noemí y sus nueras quedaron solas y desamparadas. Así que Ruth y Noemí volvieron a Belén, la casa de pan, al lugar donde el Señor puso todo a su disposición. Ahí Dios les enseñó que en su casa hay provisión, que en su casa hay protección, un hogar estable, al grado que Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David. Los libros de Samuel, el inicio de la monarquía. Samuel fue el personaje principal en la primera parte de estos libros. Fue él quien inauguró la monarquía ungiendo a los 2 primeros reyes de Israel,
Saúl y David. La primera parte del libro de Samuel nos cuenta la historia de Elí y Samuel, los últimos jueces de Israel. Se trata de un tiempo crucial de transición, el cambio de gobierno de jueces a los reyes. La intención del autor es relatar cómo se estableció la monarquía y narrar la historia de las vidas que más tuvieron que ver con el reino: Samuel, Saúl y David. Los libros de los reyes contienen la historia de los reyes hebreos, comenzando por Salomón y terminando por Sedequías. Relatan la historia de Israel y le da un sentido religioso. En ellos se presenta el material desde el punto de vista profético y nos enseñan que si los hebreos cumplían la ley, serían bendecidos, pero si desobedecían, serían castigados. Narra los sucesos del reinado de un rey y luego los hechos de su contemporáneo en el otro reino. Su tema: decadencia y destrucción de los dos reinos hebreos. Crónicas, Esdras y Nehemías. La recompensa de la fidelidad. Los libros de Crónicas fueron escritos después de los libros de Reyes. Crónicas se escribió para quienes regresaron del cautiverio. Dios restauró a Judá, permitiéndole volver a su patria después de 70 años de cautiverio en Babilonia, según la profecía de Jeremías, capítulo 25, versículo 11. En estos libros se describe cómo Dios levantó a 3 hombres para que guiaran a Judá de regreso a Jerusalén: Zorobabel, Esdras y Nehemías. El Señor se movió en la historia para que Ciro permitiera el regreso de los exiliados en Babilonia bajo la dirección de Zorobabel, con el propósito de reconstruir el templo que estaba en ruinas. Y lo encontramos en el primer capítulo del libro de Esdras. Esdras fue comisionado por el rey persa Artajerjes y llegó a Judá a enseñarles la ley de Dios. Nehemías abandonó su cargo como copero del rey persa para ir a Jerusalén y reconstruir las murallas de la ciudad y cimentar la unidad judía como nación. También enseñó al pueblo la ley de Dios para renovar el pacto a través de la confesión de los pecados. En el libro encontramos que se reanudaron los cultos de adoración y todo el pueblo adoró de nuevo al Señor. Esther, la protección de Dios. El libro de Esther fue uno de los últimos en ser aceptado como parte del canon bíblico, debido a que no se menciona el nombre de Dios en él. Pero forma parte de las Escrituras porque es el registro de la liberación del pueblo de Israel cuando lo quisieron exterminar en todo el imperio. Es una historia asombrosa que muestra el gran amor del Señor por los suyos. Describe cómo el Todopoderoso escucha los ruegos de sus hijos, acomoda las circunstancias para cambiar la historia a favor de quienes les sirven, exaltándole cuando es el tiempo indicado.